En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Ya han pasado algo más de 1000 días desde que se dio inicio en La Habana, Cuba, del proceso de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Han pasado y se ha cortado mucha tela durante este proceso. Por ejemplo, el pasado 20 de diciembre, la guerrilla de las FARC hizo el anuncio del cese unilateral al fuego. También el gobierno nacional anunció la suspensión de los bombardeos contra esta guerrilla, pero todo se vio truncado el pasado mes de marzo cuando 11 militares fueron asesinados en el Cauca. A partir de ese momento ha surgido una inquietud y es si debe ponerle una fecha límite a este proceso de los diálogos de paz en La Habana. Ese es el debate que vamos a tener esta noche. Espero nos acompañen porque ustedes hacen parte activa de este programa. En principio vamos a ponerlos en contexto con algunos argumentos de este debate. Podemos dialogar entre personas que tenemos perspectivas distintas y ese es el mensaje más fuerte de la comisión y ese es el punto que me parece más rescatable del trabajo que hemos realizado. La futura instalación de una comisión de la verdad, pronunciamiento hecho recientemente desde La Habana, muestra un avance real en los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, hecho de la convivencia y la no repetición entrará en funcionamiento. Ahora, con la comisión, vamos a meter unas retroexcavadoras hasta el fin y poder sacar la verdad. Pero aún así, existen otros factores, como la reanudación de los bombardeos por parte del ejército y el recrudecimiento de los ataques de las FARC, los cuales hacen crecer dentro de la sociedad la buena idea de poner un límite temporal a la mesa de diálogo. Ejemplos de conflictos armados en naciones del mundo dan ejemplos de que estos procesos pueden demorarse entre 3 y hasta 14 años. ¿Estamos dispuestos los colombianos a seguir esperando? ¿Debemos tener más paciencia? ¿Debe seguir la mesa en medio de los combates? Ese será nuestro tema de hoy. Ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, hay que ponerle fecha límite a los diálogos de paz. Es el debate que tenemos esta noche. Ustedes ya lo saben, pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir ahí su voto. También recuerden que recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage de Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Ya tenemos listos a los protagonistas de esta noche. En la Fiscalía nos acompaña el doctor Alejo Vargas, él es el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Conflicto de la Universidad Nacional. Doctor Vargas, bienvenido, gracias por acompañarnos, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Y en la defensa nos acompaña esta noche el doctor Harry González, muy buenas noches, bienvenido. Él es representante a la Cámara por el Partido Liberal. Muy buenas noches, Claudia, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Comenzamos entonces el debate con la Fiscalía. Doctor Vargas tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Muy buenas noches a todos los televidentes. Yo creo que lo importante de este debate es que ustedes tengan una buena información de nuestros colegas de la defensa, de los de la Fiscalía, para que puedan tomar sus decisiones y creo que eso es lo importante. Primero, quisiera decirles que hay que diferenciar, especialmente para la población joven, lo que es un proceso de sometimiento a la justicia y lo que es un proceso de negociación para terminar un conflicto armado. Porque probablemente la mayoría de los jóvenes lo que tienen en el imaginario fue lo que vimos con el proceso de Santa Fe de Ralito, que eso no fue un proceso de terminación de un conflicto armado, sino un proceso de sometimiento a la justicia de un actor armado ilegal. En el caso de los procesos de terminación de un conflicto armado, evidentemente siempre deseamos que pueda ser lo más rápido que se termine. En eso creo que todos estaríamos de acuerdo. Me parece que en el caso de las conversaciones de La Habana, las cosas han venido andando a un ritmo relativamente rápido. Si tomamos los procesos que vienen en curso hoy día en el mundo, entre el 2012 y ahora, básicamente con el seguimiento que hace la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad de Barcelona, el
proceso más rápido es el colombiano. Tenemos una frecuencia de ronda de negociaciones de 0.9, es decir, menos de un mes. Todos los demás casos tienen frecuencias de 2 y 3 meses entre una y otra ronda. Pero además, si tomamos los procesos, los 12 procesos que firmaron la paz entre 1984 y 2012, el que menos se demoró, que fue el de Nepal, fueron 4 años. El que más se demoró, que fue el de Angola, fueron 14 años. Evidentemente, como estamos tratando de construir acuerdos allá en La Habana, acuerdos que sean útiles para el país, se trata de que las dos delegaciones tengan el tiempo disponible. Recordemos que ellos vienen trabajando con un sistema donde hacen rondas de 11 días, luego normalmente 5 o 6 días de pausa y hacen otra ronda. Casi siempre en la pausa a veces se alarga un poco más. Ahí podríamos pedirle a las dos delegaciones que quizás acorten un poquito el tiempo y eso podría darle un cierto ritmo. Pero también hay que entender, por ejemplo, en el tema víctimas hicimos 4 foros. Le llevamos a cada delegación, Naciones Unidas y la Universidad Nacional, 41 tomos de memorias de las propuestas de los 4 foros. Si pusiéramos un plazo, ¿a qué nos veríamos abocados? A lo que vayamos a llegar al plazo tengamos que volverlo a correr. Es más, hay casos que son un poco simpáticos. Cuando en el caso salvadoreño, al final ya de la negociación, se puso un plazo, se dio la situación de que por común acuerdo de las partes y con el auspicio de los que estaban facilitando, se paró el reloj. Porque había un acuerdo de que terminada una determinada hora se terminaba un mandato de Naciones Unidas. Entonces, esto para decir, evidentemente, presionar la mesa de conversaciones, las dos delegaciones, con tiempos fatales, no parece ser nunca lo recomendable, pero sí, y yo lo he dicho muchas veces en mis escritos, sí tenemos que estimular a las dos delegaciones a que hay que avanzar en la construcción de acuerdos lo más rápido que se pueda, porque claramente eso es lo que los colombianos queremos, eso es lo que el país quiere, pero, insisto, no creo que la solución sea poner un plazo, digamos, perentorio. Doctor Vargas, tengo una pregunta para ustedes del abogado y columnista Guillermo Rodríguez. ¿Cómo decirle a la sociedad civil colombiana que en 5 meses de tregua unilateral del grupo FARC, supuesta tregua unilateral, existieron 115 acciones violentas? ¿Cómo decirle a los colombianos que en un proceso de paz indefinido esto no va a ir en aumento? Bueno, si bien, digamos, la pregunta se refiere más a lo que considera el doctor Rodríguez, que es no cumplimiento de la tregua unilateral, digamos, yo simplemente llamaría a leer el informe de un organismo muy serio como es el Centro de Estudio de Recursos de la Universidad Javeriana, el CERAC, quien objetivamente nos ha dicho que el nivel del conflicto durante la tregua descendió de manera sustancial. El propio gobierno lo reconoció varias veces, pero lo fundamental, a mi juicio, es que hay que estimular positivamente más que sancionar negativamente a la mesa, porque poner un plazo es ponerle una especie de sanción positiva, una espada de Damocles. Por el contrario, lo que tenemos siempre que decirle es: señores, hay que andar más rápido, señores, el país exige más rápido, y en esa medida creo que podemos lograr que se avance en la construcción de acuerdos. Doctor Vargas, muchas gracias. Puede usted tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo para que complemente sus argumentos. Se trata del doctor Carlos Medina, docente e investigador de la Universidad Nacional y miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento. Doctor Medina, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Estaba escuchando las palabras del doctor Vargas y yo tengo una primera inquietud, y es que no generó demasiada expectativa en los colombianos el presidente Santos al hablar de un posible proceso de paz y de su culminación para el mes de diciembre o antes del mes de diciembre. Yo pienso que el presidente tiene la mejor voluntad por sacar este proceso adelante, tiene las preocupaciones del país, pero los procesos no se deciden de una única parte, sino que son el resultado de las posibilidades de acuerdos políticos que se dan en la mesa de conversaciones.
El proceso va andando bien. Yo pienso que se han establecido los mecanismos para que pueda avanzar en términos de acuerdos políticos, incluso haciendo al lado temas que resultan relevantes y que quedaron como salvedades para ser posteriormente tratados. Lo que se ha buscado es presentarle al país resultados y en ese sentido creo que ese proceso va bien. El presidente puede tener la mejor buena voluntad para sacar el proceso adelante, pero debe dejar que el proceso ande y que sea el momento político, la coyuntura y el discurso mediante el cual se llega a los acuerdos el que nos diga cuánto va a durar este proceso. Hay fin del cese unilateral del fuego al fuego por parte de la guerrilla de las FARC, pero por el otro lado, los países garantes, Cuba, Noruega, piden un cese bilateral. ¿Usted no cree que esa parte va a dilatar también un poco más el proceso? Mire, acaban de sacar un comunicado los del Centro Democrático en el que dicen que en los 1000 días del proceso se produjeron 1034 acciones. Y uno dice, no sé si eso sea una crítica o sea saludable para el proceso, porque hubo un momento en que las FARC hacía entre 8 y 16 acciones diarias de guerra. Y que ahora esté haciendo una acción por día significa que el proceso va muy bien. 5 meses de cese unilateral al fuego ayudaron a ambientar un poco el proceso. Las presiones que hay sobre el presidente en materia de tiempos, en materia de justicia y del desarrollo de los operativos militares sobre la insurgencia son las que en alguna medida han hecho que el tiempo adquiera otra dimensión. Es que la oposición también contribuye a que los tiempos se extiendan, porque cada vez que se produce un incidente es necesario reconstruir las confianzas y eso consume tiempo. Doctor Vargas, puede comenzar su interrogatorio. Profesor Medina, por favor, usted puede ilustrar a los televidentes y aquí a este debate cómo analizar los tiempos en un proceso de negociaciones de este tipo, de terminación de un conflicto armado, porque evidentemente hay muchos otros tipos de negociaciones. Yo creo que aquí hay necesidad de que la gente entienda que el tiempo de un proceso de paz no es cronológico, no es como marca el reloj. Indiscutiblemente eso se da, pero en la mesa de conversaciones se abordan distintos tiempos que son los que le permiten al proceso andar. Primero se aborda el futuro del proceso, que es las agendas de los cambios que se van a hacer, y abordarlo primero el futuro es importante porque se crean las seguridades, las confianzas y se puede ir avanzando sistemáticamente en términos de acuerdo y de credibilidad en el proceso. Luego se aborda el pasado. Y abordar el pasado es abordar el tema de las víctimas, es abordar la cicatrización del proceso en términos de los derechos de las víctimas y la aplicación de justicia. Y luego se aborda el presente, que es el tiempo de la guerra, que es el tiempo de la terminación del conflicto. Cuando eso se da en la agenda, es necesario también entender que hay otros tiempos. Y los otros tiempos son, primero, el tiempo institucional. ¿Cómo funciona el Estado en términos institucionales? Un presidente tiene 4 años para tratar de sacar un proceso, va a correr en sus 4 años, se le ha dado un mandato nuevamente para que continúe y saque ese proceso adelante. Él tiene un compromiso con la nación de sacar el proceso y eso me parece que es importante. Hay un tiempo institucional. Pero segundo, hay un tiempo político. Y el tiempo político es el que se mueve en la mesa de conversaciones. Son los debates que se dan al interior de la mesa de conversaciones sobre la agenda que permite llegar a acuerdos políticos, y cada debate es un debate dispendioso, no se cede terrenos de una y otra parte. Y hay un tiempo constitucional, y el tiempo constitucional significa que hay cosas que hay que hacer en el Parlamento para posibilitar procesos para que ese proceso de paz se pueda dar. Pero en ese tiempo gubernamental del que usted habla y hizo referencia en un principio, ¿no es vulnerable otro mandato en medio de este proceso de paz cuando hay un país dividido, unos que no creen en el proceso de paz y otros que tienen demasiadas expectativas en él? Pues eso es lo que genera que el tiempo se extienda, porque no se cuenta con una fuerza política de paz lo suficientemente fuerte como para que todos estemos de acuerdo en que los acuerdos que se están alcanzando son positivos para el país y que por lo tanto hay que empujar el proceso de la mejor manera posible. Una última pregunta, doctor. Profesor Medina, también no hay otro tiempo que es el de las subjetividades
de la opinión de los ciudadanos? Es la construcción que los medios hacen de la percepción del proceso y de las formas en que va interiorizando la colectividad la demanda de unos tiempos que no logran entender que la complejidad de las negociaciones requiere mucho más del tiempo que ellos le otorgan por meses o por semanas. Eso no es fácil definirlo allí. Yo lo señalé en la mesa de conversaciones cuando estuve como panelista en el tema de participación política. Les dije, el tiempo del proceso de paz es el que se necesite racionalmente para que el proceso de paz sea exitoso. Es eso lo que define el tiempo. ¿Cuánto es? Esperemos que sea el menos tiempo posible, pero que las garantías de que ese proceso va a ser exitoso, que no se va a romper y que el país va a poder terminar su conflicto armado y entrar en un proceso amplio de democratización y de bienestar, de convivencia y de relacionamiento con la comunidad internacional, que además ese es otro tiempo, porque hay que tramitar ante la comunidad internacional las relaciones en términos de legitimidades y coberturas internacionales de ese proceso, y sobre todo con un tema que es muy difícil, que es el tema de la justicia. Doctor Vargas, muchas gracias. Comencemos entonces con el contrainterrogatorio. Doctor González, puede comenzar. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera está relacionada, si usted le puede explicar a la audiencia si las partes de esta negociación en La Habana, es decir, el gobierno y la guerrilla de las FARC, acordaron tiempos para la negociación. Me gustaría que nos... Yo creo que las partes tienen absolutamente claro las preocupaciones de la nación en términos del proceso que están adelantando. Están trabajando intensamente para llegar a acuerdos y gastarse el menos tiempo posible en la solución del conflicto armado y en las posibilidades de que lo acordado transite una etapa de refrendación que también tendrá su tiempo. Es decir, el tema tiempo es un tema central, no solamente por el gobierno nacional, sino también es una preocupación de las FARC. Las declaraciones que ha hecho Timoleón Jiménez en relación con los procesos de La Habana, la necesidad de avanzar en las conversaciones, de mantener la calma en medio de las crisis, señala que las dos partes están convencidas de que hay que llevar de la mejor manera posible el proceso en el menor tiempo posible al éxito y a la terminación del conflicto. Y una segunda pregunta que estaría relacionada en cómo explicarle a la opinión pública, al campesino del departamento del Caquetá o del Chocó o de Antioquia, que la extensión ilimitada en los tiempos de la negociación no es aprovechada por las FARC para seguir cometiendo acciones ilegales, como por ejemplo la extorsión o la relación con el narcotráfico o las vacunas. En la medida en que el proceso va avanzando y el desescalamiento del conflicto comienza a producirse, tiene que pactarse en la mesa que ese tipo de acciones dejen de ocurrir en los territorios. Yo estoy absolutamente seguro de que el cese unilateral al fuego declarado por las FARC en los 5 meses generó una atmósfera superior en los territorios. Siguieron ahí, están operando, están haciendo las actividades económicas de extorsión o las retenciones, lo que sea, están ahí. Sin embargo, debieron haber parado eso y debieron haberse dedicado a otros aspectos que tenían que ver con la interiorización de los discursos del proceso de paz. No es fácil para la gente en el campo que está viviendo la guerra, ¿cierto?, entender que estos procesos se prolongan, pero el hecho de reactivar la guerra sí genera una situación más difícil para estas poblaciones que ha comenzado a notarse con desplazamientos forzados y con la incredulidad en el proceso. Que ahorita están en un momento, alargaron para poder reconstruir las relaciones de confianza que les permita avanzar con mayor celeridad. Doctor Medina, yo quiero aprovecharlo para hacerle una pregunta. Yo le hablaba ahorita de pronto de la fragilidad que pudiera tener el proceso de paz. Y uno de esos puntos es básico. ¿Usted realmente cree que el gobierno de los Estados Unidos permitiría sentar en la mesa de negociación a Simón Trinidad? Yo creo que la llegada de la canciller Holguín tiene dos propósitos. Primero, tramitar ante los Estados Unidos la repatriación de Simón Trinidad.
Y esa repatriación ayudaría mucho a la ambientación del proceso y seguramente definiría un comportamiento distinto de la FARC frente al mismo, primero. Pero segundo, el papel fundamental de la canciller Holguín es tratar de ganar en el campo internacional las legitimidades y los blindajes que debe tener el proceso para que los acuerdos en materia de justicia se cumplan y cualquiera que sea la solución que le demos nosotros aquí en el país se garantice de que se va a cumplir en el exterior. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos los argumentos de la Defensa. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía. Llegó la oportunidad para escuchar también los argumentos de la defensa. Doctor Harry González, tiene 4 minutos, por favor. Póngase de pie para exponer sus argumentos. Pues la tesis de la defensa es la siguiente. Nosotros pensamos que es necesario fijarle un límite a la negociación de La Habana en el tiempo, toda vez que la negociación es del Estado colombiano con la guerrilla de las FARC. Y esa negociación inició en 1982 con el presidente Belisario Betancur. Después tuvo un tránsito nuevamente la negociación con el presidente César Gaviria y posteriormente la negociación avanzó mucho más precisamente en el acuerdo que buscaba lograr el Estado colombiano en cabeza del presidente Andrés Pastrana. Ahora estamos en la negociación que avanza con el presidente Santos. Si sumamos los periodos de tiempo de esta negociación entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, resulta que llevamos ya casi 14 años negociando con la guerrilla de las FARC. El profesor Alejo nos decía que Angola era la negociación más larga en toda la historia, 12 años. Pero a nosotros nos parece que si sumamos los periodos de estas negociaciones que ha tenido el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC, ya esta negociación con las FARC es la más larga en toda la historia de la negociación de conflictos en el mundo. Ahora bien, reflexionemos sobre eso. Del 82 al año 2014, pues son un poco más de 30 años, es decir, casi la mitad de este periodo de tiempo el Estado colombiano ha estado negociando con la guerrilla de las FARC. Permitir que siga dilatándose el periodo de tiempo de la negociación con la guerrilla de las FARC, lo único que hace es afectar la confianza en el proceso. Nosotros, la defensa, estamos con el proceso de paz, pero queremos que se fije un término porque además nos parece que las mismas FARC y el gobierno nacional están incumpliendo una promesa, un pacto que ya hicieron y que el testigo de la Fiscalía no nos lo pudo corroborar. El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es un documento público que está en la página web del Gobierno Nacional y de la Agenda de La Habana de la negociación. Allí se establece con claridad en el punto referente al fin del conflicto, me permito, si me disculpan, leer el inciso final. La firma del acuerdo final inicia en este proceso. Es decir, firmando el documento del Acuerdo General que se hizo más o menos a finales del año 2012. Y dice, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes. Entonces yo le pregunto a la Fiscalía y le pregunto a la opinión pública y al Gobierno Nacional y a la guerrilla de las FARC, ¿cuál es ese tiempo prudencial que las partes acordaron? Nadie lo conoce, nadie sabe cuál es. Un tiempo prudencial, como su nombre lo indica, y si acudimos al diccionario, pues no puede ser un tiempo que sea exagerado, que se extienda de manera ilimitada. A la defensa le parece que lo que debe lograr la negociación con las FARC y el gobierno colombiano es cumplir su propio pacto, el Acuerdo General del Conflicto, donde ahí está clarito que una de las obligaciones es fijarle un término a la negociación. Y de acuerdo a los 3 puntos que llevamos y los 2 que hacen falta, ¿cuál sería para usted un plazo ideal
tal como también lo ha planteado que se le debe poner una fecha límite. El doctor Serpa también asegura lo mismo. La Universidad Nueva Granada en Colombia tiene un centro de investigación que hizo un estudio sobre los conflictos en el mundo que se han negociado desde el año 89 hasta el año 2012. Más o menos 83 conflictos, de los cuales superviven 10 del 2012 a la fecha. El promedio de negociación de los conflictos armados en el mundo es un poco más de 3 años y medio aproximadamente. Bueno, la fase exploratoria comenzó en el 2011. Bueno, digamos, no incluyamos entonces la fase exploratoria, pero ya llevamos 1000 días, usted lo reflexionó al inicio del programa. Nos parece conveniente que se fije el pacto, que creo que en los 2 puntos que quedan son los más importantes, que se fije la fecha, los 2 puntos que quedan, que son los más importantes, precisamente lo relacionado con las víctimas y lo relacionado con la terminación final del conflicto, pues por su complejidad, por lo menos 1 año sí se requería. Pero lo que quiero dejar presente acá como defensa es que no podemos interpretar que el tiempo se puede extender en el plazo, porque nos pueden llegar las elecciones para próximo presidente de la República y como le pasó a Belisario, como le pasó a César Gaviria, como le pasó en su momento a Andrés Pastrana, el proceso se puede terminar porque cambia el gobierno y se debe entender que este es un proceso que continúa porque es la negociación del Estado colombiano con la guerrilla de las FARC. A eso me refería cuando hablaba con el doctor Medina sobre la vulnerabilidad que podría tener el proceso de paz con ese tiempo del gobierno. Para usted tengo una pregunta, la formula del director de CODES, el doctor Marco Romero. Un segundo problema con el tema de los plazos es que cuando tenemos una guerra de tan larga duración, intentos exitosos, intentos fracasados de negociación, la pregunta es qué sentido tiene de imponer plazos de corta duración, porque establecer plazos de larga duración pues carece de sentido, pues da igual. Pero establecer plazos muy cortos para una negociación puede llevar a la sin salida de que estos plazos no se logran cumplir por la dinámica del proceso y entonces el proceso entra en un desgaste político adicional, de que hay que aplazar el plazo porque no se logró avanzar en los temas que se requería. Hay temas que son complejos y que tienen que ser discutidos. Entonces el tema es cómo se resuelven los problemas sustantivos y cómo, más bien la pregunta sería si establecer plazos perentorios, inmediatos, de corto plazo, no genera más problemas que soluciones al proceso. Bueno, gracias al profesor de CODES por la pregunta. Pues el mismo gobierno estableció en el pacto que hizo con la guerrilla de las FARC para iniciar este acuerdo que se iba a fijar un plazo. Ese plazo pues nadie lo ha dicho, nadie lo conoce, ahí dejan clarito, es un plazo prudencial, pues lógico que no puede ser un plazo largo, agotador, que incluso fuera más allá del propio mandato del presidente Santos. A nosotros lo que nos parece es que de continuar avanzando en la negociación sin fijar plazos, lo que hacemos es que nos desconcentremos tanto el gobierno nacional como los miembros de las FARC de los objetivos de la negociación, que también están fijados en el acuerdo general marco de la negociación, que son solo 5 puntos. Mientras tanto, entonces nos dejamos llevar por otros temas que también son muy importantes, como lo que le han llamado desescalamiento del conflicto, que para que haya un cese al fuego unilateral o para que entonces el gobierno no bombardee los campamentos guerrilleros, pero por Dios, es que eso no es lo importante, aunque se salvan vidas, pero eso no es lo importante, porque las vidas se van a salvar es si se firma la terminación final del conflicto armado en este país. Doctor González, muchas gracias, puede tomar asiento. Dale. Para que contribuya con sus argumentos, vamos a invitar a su testigo. Se trata del doctor Nilton Córdoba, representante a la Cámara del Partido Liberal, abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado, fue profesor de escuela, concejal y tesorero del municipio del Bajo Baudó y alcalde del municipio del Medio Baudó. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a usted. Podemos comenzar entonces con el interrogatorio. Apreciado Nilton, pues nos gustaría desde la percepción que usted tenga de lo regional, de Chocó, de su experiencia como alcalde, ¿cómo fijándole un plazo a la negociación se puede avanzar en contribuir a la paz que requiere esa región del país? Por supuesto, yo creo que hoy en este país está claro que todos queremos la paz, pero también está claro que la mayoría de este país quiere que la FARC y el gobierno fijen un plazo determinado en el tiempo para que no se dilaten más las conversaciones. Hoy tenemos que mirar que así haya habido un cese unilateral del fuego,
La FARC, si bien es cierto, se desescalonó el conflicto prudencialmente, pero siguieron cometiendo acciones delictivas que no generaron confianza absoluta en el pueblo colombiano. Luego entonces, fijarle un término permite que el pueblo colombiano empiece a creer nuevamente en el proceso, porque hoy menos del 30% de los colombianos está creyendo en el proceso de paz, y así lo reflejan las encuestas. Luego entonces, lo que está claro para el país es que debe haber un término prudencial que le permita tanto al gobierno como a las FARC decirle a los colombianos que han acordado la paz, que va, eso sí, a terminar con tantas muertes en este país. ¿De qué serviría poner un plazo si eventualmente ocurriera en este momento un hecho como el secuestro del general Alzate? Por eso, es que allí no serviría. Es que cuando se coloca un plazo, o sea, el hecho no va a alterar el plazo, porque es que estamos negociando en medio del conflicto. Lo que el plazo permitiría que las conversaciones avancen de una manera, yo no diría acelerada, pero sí seria, porque no podemos tampoco desconocer que la FARC ha querido incluir puntos que no fueron acordados inicialmente, y eso es dilatar el tiempo. Yo diría tomarle del pelo a los colombianos, no solamente al gobierno, sino a los colombianos, y nosotros no tenemos que ver si se muere alguien o secuestran a alguien, sino que exista un término definido para que ellos puedan acordar el proceso de paz. Doctor González. No más preguntas. No más preguntas. La Fiscalía puede contrainterrogar al testigo. Doctor Nilton, mucho gusto en tenerlo aquí como testigo. ¿Qué pasaría a su juicio si se pone un plazo, hipotéticamente? Llegamos al fin del plazo, no han llegado a acuerdos. ¿Cuál sería el escenario que tendríamos allí? Doctor Alejo, es que si las partes acuerdan un plazo, es porque existe la claridad meridiana de que en ese término de tiempo se van a poner de acuerdo. Entonces yo no pensaría en qué va a pasar si se cumple ese término y no se han puesto de acuerdo. Yo lo que tengo que pensar es que debe ser un plazo prudencial que permita que las dos partes, en este caso el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC, lleguen a firmar el acuerdo de paz que todos los colombianos y colombianas queremos para este país. Pero yo creo que, como bien lo leía el representante González, efectivamente las partes en el documento de acuerdo general para la terminación del conflicto hablan de un plazo prudencial. Lo que pasa es que, claro, no lo especifican en términos de meses o semanas o qué sé yo, ¿cierto? Me parece que allí ellos lo que están diciendo es: vamos a tratar de que la negociación sea lo más rápida posible, pero no se comprometen con una fecha, ninguna de las dos delegaciones, porque yo, que sepan, ninguna de las dos ha dicho en 6 meses podemos terminar esto, y la otra ya ha dicho no, creo que eso no han llegado, porque creo que saben lo difícil que es, digamos, convertir en acuerdos las posiciones distintas que hoy día tienen, y que justamente en el diálogo en la mesa es que construyen los acuerdos. Entonces yo insistiría, ¿qué pasaría ahí? ¿No cree que sería peor para el propio proceso que, digamos, se ponga un plazo y a lo que se vaya a cumplir tengan que volverse a poner otro plazo porque no han logrado alcanzar o terminarlo, y entonces volver a cero después de todo el esfuerzo que se ha hecho? Doctor Alejo, le reitero, mire, en este momento, por ejemplo, hacen falta por negociar 2 puntos que la opinión pública así lo ha reconocido que son los más álgidos de la negociación. Pero también tenemos claro que ellos pueden definir en el tiempo, y sobre todo con la experiencia de los puntos que ya han avanzado, qué tiempo se han demorado, y decir, si en 3 puntos nos hemos demorado determinada cantidad de tiempo, en 2 que nos faltan nos podemos demorar otra determinada cantidad de tiempo. Decirle a los colombianos, por ejemplo, lo que decía aquí la defensa: vamos a prometer que en 1 año vamos a darle terminación al conflicto, porque se puede dar otro caso, y es que si extendemos mucho las conversaciones en el tiempo, este país, ustedes lo han reconocido, está dividido. La mitad quiere la paz, la otra mitad, a mi parecer, quiere la guerra.
¿Qué tal que lleguemos a la terminación de este gobierno, no se haya acordado la paz y que el próximo gobierno sea el gobierno que no está interesado en la paz? Doctor, y allí iniciaríamos en cero? Vargas, ¿le podría responder eso como si fuera un planteamiento, una inquietud? No, yo creo que estamos completamente de acuerdo en que esta negociación tiene que terminar en el mandato del presidente Santos. Eso creo que no tenemos duda en eso. Entre otras cosas porque lo deseable es que el propio presidente Santos empiece la implementación de los acuerdos para que en el 2018 los que somos amigos de este proceso de paz podamos elegir un presidente que pueda continuar esa implementación de los acuerdos. Evidentemente, en eso estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Tiene usted alguna otra inquietud? No. ¿Para el doctor Córdoba? Perfecto. Entonces, las partes ya no hablarán más. Ustedes ya han escuchado estos argumentos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con los alegatos de conclusión. Recuerden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán la casilla de la Fiscalía o de la Defensa para ejercer su voto. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. En nuestro debate esta noche, ¿se le debe poner una fecha límite a los diálogos de paz? Llegó el momento para escuchar los alegatos de conclusión y comenzamos con la Fiscalía. Doctor Vargas. Quisiera decirle a los televidentes y por supuesto a mis contertulios de la defensa, los representantes González y Córdoba del Partido Liberal, que sin duda han hecho una muy buena argumentación, con un presupuesto, como lo han dicho ellos, que ellos apoyan el proceso de paz, como lo hace el Partido Liberal, que es uno de los partidos de la coalición de gobierno, que primero lo fundamental es que este proceso termine bien como lo queremos los colombianos. Segundo, que todos queremos que termine lo más rápido que se pueda. En eso creo que es muy difícil encontrar un colombiano amigo de la paz que no esté de acuerdo. Probablemente, como ustedes vieron en la discusión de los argumentos, la diferencia que tenemos con los colegas de la defensa es que nosotros consideramos desde la Fiscalía que no tiene sentido poner unas fechas determinadas. Por supuesto que queremos que eso termine en el mandato del presidente Santos, porque esto es una necesidad política del país que se dé. Pero igualmente creemos que no debemos ponerle una presión adicional a las dos delegaciones. Incluso estaba recordando ahora algo, Claudia y los televidentes, muy interesante, que a veces en estas negociaciones los temas son tan complejos por temas que pueden ser aparentemente baladíes. La famosa anécdota de la negociación entre Estados Unidos y Vietnam en París, donde duraron 6 meses discutiendo si la mesa era triangular, rectangular o circular para negociar. Pero eso era un poco para decir porque en el fondo estaban midiendo fuerzas. Entonces, en estas negociaciones a veces hay que entender que hay distracción de tiempos en cosas que no son fundamentales. Entonces, creo que coincidimos con la defensa en que todos los colombianos debemos pedirle, exigirle a las dos delegaciones que hay que avanzar lo más que se pueda, pero creemos desde la Fiscalía que poner unas fechas determinadas no ayuda a la negociación. Gracias. Y eso creo que es lo más importante en este momento. Doctor Vargas, muchas gracias. Alegatos de conclusión para la defensa, doctor González. Pues muchas gracias por la oportunidad, agradecer la amena charla que tuvimos aquí en Veredicto con la Fiscalía. Gracias a Nilton por ayudarnos con la tesis de la defensa. Nosotros concluiríamos de la siguiente manera. Lo que estamos pidiendo es que el gobierno y la guerrilla de las FARC cumplan lo que ya firmaron y que está en el acuerdo marco, en el acuerdo general para la terminación del conflicto. Allí se firmó que las FARC y el gobierno nacional acordarían un tiempo prudencial para las negociaciones. ¿Ese tiempo prudencial cuál es?
debe desarrollarse para buscar que la gente, el pueblo colombiano, el campesino que ve afectada su vida diaria por las acciones de la guerrilla, vuelva a creer en este proceso de paz, para que podamos concentrar los esfuerzos del gobierno y de las FARC en avanzar a terminar la negociación sobre las víctimas, con verdad, con justicia, con reparación, con garantías de no repetición, para que avancemos en la terminación final del conflicto, que es lo único que va a garantizar que esta terrible guerra que los colombianos hemos soportado durante más de 50 años acabe de una vez por todas. No queremos una FARC concentrada en discusiones que no son del fondo del asunto, en discusiones que están por fuera de los 5 puntos que suscribieron en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Y la verdad no quisiéramos unas FARC que se la pase extorsionando en el Caquetá, que se la pase ahorita incrementando su accionar bélico, en lugar de generar un esfuerzo mental de toda la estructura militar de esa guerrilla para firmar de una vez por todas la terminación del conflicto y ser solidarias con lo que el país está pidiendo en este momento. Gracias, doctor González. Permítanos conocer su opinión. ¿Está a favor de la Fiscalía, de la Defensa? Para saberlo solo tiene que ingresar a nuestra página www.veredicto.tv, encontrará la casilla de la Fiscalía o de la Defensa y ahí puede votar. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos con su veredicto. Poner fecha límite a los diálogos de paz en La Habana es el debate que hemos sostenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Alejo Vargas, con un 58%. La Defensa, doctor Harry González, obtuvo un 42%. Doctor Alejo Vargas, usted ha asumido esta noche el papel de fiscal y los televidentes a través de la página de internet le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Bueno, yo quiero agradecer a todos los televidentes, a todos los que votaron, a los colombianos, porque sabiendo que tanto la Defensa como nosotros apoyamos el proceso de paz, sabemos que es importante no ponerle cortapisas adicionales a las 2 delegaciones, pero eso sí llamarlas a que avancen lo más pronto posible para que termine estas conversaciones y podamos iniciar una fase de posconflicto. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a los representantes de ambas partes, a los testigos por habernos acompañado en este importante debate. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nuestra próxima cita es el lunes 10 y 15 de la noche, donde estaremos teniendo otro debate sobre un tema de actualidad. Feliz noche para todos.